enclavelada. Dicen esos claveles. Bueno, aquí acaba de usted ver la luna de nosotros aquí. La enclavelada. Casi Dolando. La enclavelada. Parece cantadora española. Pero igual se ve bonita. Igual, hombre. Yo creo que eso De es. hecho, las cantadoras son feas. He visto muchas feas, pero también muy bonitas. Y lo que le sobra es el talento. Eso es. Bien, algunas cosas que usted debe saber de lo que está ocurriendo. Vamos a comenzar por algo que está en discusión. Las encuestas de opinión pública. La primera cosa que quiero explicarles, no le voy a decir qué número ni qué nadie, porque no es mi intención, sino que usted tenga más elementos para formarse el juicio. Los números de una encuesta no se explican por sí solos. O sea, la encuesta es una fotografía de una cosa que ya pasó, es como un electrocardiograma. ¡Clac! El electro no mira el futuro, mira lo que pasó desde el momento que se hizo. Si usted tuvo un infarto, si no lo tuvo. Una fotografía de algo que ya pasó. Bien. Pero ella es una expresión del entorno. O sea, si una encuesta a mí me dice cosas que no están en el entorno, simplemente no la uso. Bien. Hoy aparece una encuesta con algunos números que solamente de mirarlo, inmediatamente ya usted deje de pensar en ella. Fíjese estos números. Si usted suma todos los números de los candidatos que ya se están definidos, ¿sí? No hay en esa encuesta indecisos. El número que se aparece creo que al final como un 6, que está en la encuesta dice tener un margen de error de más o menos 3%, es decir, te quita eso, es como si no existiera. Es la pregunta que usted se hace. A esta altura, que no ha comenzado el proceso electoral, ¿usted cree que los indecisos son 0? Claro que no. De acuerdo a mi experiencia, hoy los indecisos deben estar en 1/3. ¿Y por qué se lo digo? Porque los partidos políticos representan, ellos, como el 50% del voto electoral. Pero de ese 50% va a votar el 80% solamente. De manera que su peso relativo es menor. Los partidos en general representarán aproximadamente el 40% del neto. De eso usted lo va distribuyendo entonces por partido y se da cuenta que la base electoral de ellos no sobrepasa el 30% de ninguno. De ninguno. Y hay una corriente independiente que captará algunos de esos y hay gente que incluso en los mismos partidos ni siquiera está decidido por quién va a votar. Esa es la primera cosa que usted debe tener. 2. El entorno en que se da esto es un deterioro de las estructuras políticas enorme. Y esto hace que la incertidumbre aumente. Cuando la incertidumbre muestra, el riesgo de obtener un resultado por un muestreo es más alto. Para todos los que hemos trabajado en ciencia, una encuesta requiere de una rigurosa diseño de la muestra. O sea, la muestra debe ser bien tomada, debe ser representativa del electorado. En este caso, la población que se intenta medir debe ser una población mayor de 18 años, distribuida en forma correcta en términos de sexo, edad, ingreso, de manera que usted pueda captar una imagen bastante clara de la población en general. Ellos dicen ahí que hay 1000, pero con 1000, ellos dicen que el error es 3%, para mí el error es más alto, pero no voy a discutir el error de ellos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que al no coincidir el entorno con los resultados, y al verse usted, por ejemplo, fíjese esto, lo que le estoy diciendo, ¿usted cree realmente que a esta altura todo el mundo ya está definido para votar en las elecciones, si ni siquiera las elecciones tienen la atención del pueblo? Observe lo que no ha comenzado el proceso electoral. Es como decir que vamos a bailar, estamos todos presentes, pero no hay músicos. Nadie puede bailar si no están los músicos ahí. Entonces va a haber muchas encuestas. Y ahora se han populado las encuestas de las redes. Esta, que dice margen de error, mi cálculo no es ese, pero yo no entro. Cuando yo tengo duda, esa es la otra cosa que le quiero decir, cuando yo tengo duda de un resultado, ya no tengo duda. Simplemente no la uso. Yo solamente de mirar que los resultados demuestran que no hay
indecisos a estas alturas, viendo el panorama político nacional, me parece que es un relajo. Entonces yo la pongo ahí al lado. Me divierto, pero no le paro bola. Le cuento la experiencia del 2014. Y recuerdo una conversación que tuve en abril, casi unos 15 días antes del proceso electoral, con el señor Salo Chamá, aquí en el restaurante que está por aquí, pues, entre el Banco General y Los Años Locos. Ahí tuve una reunión con él. Y yo le explicaba a él que mis números me decían otras cosas que iba a pasar. Me decía, no, nuestra estrategia está correcta, le estamos pegando a Varela para que desaparezca, nosotros vamos a ganar. Y yo le dije, mis números no dicen eso. Varela estaba en esta misma encuesta con 19%. En esta que tú estás viendo, 19%. Y terminó con 39, 20% más, 20 puntos más. ¿Por qué fracasaron las encuestas? Y recuerdo que la alcaldía estaba, el señor Fabra, ganando con 45%. Así mismo, como esto que usted está viendo. Yo le decía a él que esto no estaba explicando el entorno. Y al final resultó lo que resultó. Las encuestas ninguna aceptó absolutamente nada. Y fíjese lo que está pasando en el mundo. La mayoría de las veces las encuestas no están acertando. Probablemente yo no estoy, ni les quiero decir cuál va a ser el resultado, porque yo no tengo ninguna bolita de cristal para decirle qué resultado hay. Lo que quiero advertirle que va a haber un proceso de manipulación vía las encuestas. Y entonces usted tiene que dar mosca, ojo al Cristo, como decimos nosotros allá en nuestro pueblo. Porque estos números responden más que al entorno. Cuando usted hace un análisis cualitativo, la encuesta es un análisis cuantitativo. Yo intento a través de un muestreo que debe ser bien y rigurosamente diseñada y tomada la muestra. No es que porque yo hice una encuesta y en urna, no. Yo puedo hacer una urna en mi casa y todo el mundo va a votar por mí. Pero fuera de mi casa, a lo mejor nadie vota por mí. Esos aderezos no tienen nada que ver con eso. El problema es el diseño de la muestra. Aquí en la Contraloría General de la Nación hay gente que sabe diseñar muestras. Y después lo riguroso de la aplicación del diseño de la muestra. La supervisión, la recolección. Nosotros nos hemos encontrado con gente que llena encuestas debajo de un palo. O que cumplir la puerta de San Melito se va a un mall y ahí. Eso no. Tenga cuidado con esto. Usted crea lo que usted quiera. Pero no les paremos mucha bola a esto. Es más, a tan poco tiempo de las elecciones, nosotros somos uno de los pocos países que no tenemos encuestas. Y en Costa Rica se equivocaron. En Brasil, mire, una persona que venía con 5% como Hadrar, que llegó casi con el 40%. Porque la velocidad con que el mundo cambia hace que la gente cambie. Percepciones son reacciones psicosociales que la cambia la propaganda. Y ahora que venimos nosotros a la guerra. Si usted cree que ya ganó, créalo, pues. Y si eso lo siente sentir bien, mejor. ¿Ven? Pero nosotros no estamos aquí para decirle a usted, sino que usted tenga elementos para hacer su juicio. Y fíjese, vengo ahora al otro tema de la discusión, la propaganda. Yo he tenido posiciones muy críticas frente a Movín. Primero porque creo que hay organizaciones de la sociedad civil que quieren tener el privilegio de ser partido sin ser partido. Sí. De tener posiciones políticas sin ser, entonces se escudan he tenido mis discrepancias sobre eso. Pero yo soy un ferviente creyente de la libertad de expresión. Y fíjese lo siguiente, una propaganda negativa es una cosa y una propaganda sucia es otra cosa. Y le explico legalmente qué significa cada una. La propaganda negativa no dice absolutamente nada de ilegal. Yo no, por ejemplo, voy a usar un ejemplo. Si yo quiero usar un candidato que dice que él es especialista, impulsa el libre comercio, sin embargo, en toda su vida ha siempre apoyado el control del mercado, entonces yo puedo decir, Fernando engaña al país al decir que él cree en el comercio cuando él lo que realmente está haciendo
y pongo el récord. Eso no es, yo estoy definiendo a Fernando. No estoy calumniándolo, no estoy inventando ningún dato, no estoy acusándolo de nada, estoy definiéndolo. La campaña negativa intenta definir lo negativo de alguien para que usted no se deje engañar. Y no usa argumentos falsos. La campaña sucia, por el contrario, tiene la intención de denigrar, de insultar, de utilizar, por ejemplo, el reo de la cárcel tal. Eso es un insulto, porque yo estoy detenido provisionalmente por una medida, pero no me han condenado. El asumir condena sin yo haber sido condenado. Por ejemplo, el acusarme de ladrón si usted tiene ninguna prueba. O acusarme de homosexual sin yo serlo. Cosas de ese tipo. Sí. Que son ilegales. Y la campaña sucia es eso. Creo que cuando el Tribunal Electoral intervino en las vallas de Movín, lo que hizo fue darle una mayor expresión a eso. Ahora, el que no sabía de eso, ya lo sabe. Para efectos de la propaganda, entendiendo la propaganda como lo que es, el mensaje ha llegado ahora con fuerza. Sí, pero eso sí, es una campaña hecha contra los enemigos y no los mismos pecados de la gente. Claro, pero igual. No sé. Yo noto, por ejemplo, que hay propaganda de otros candidatos que no la eliminan. No. Por eso, pues. Pero ahí es donde el Tribunal Electoral tiene que actuar con sensatez y más que dejar de ser fiscal, el Tribunal Electoral es un componedor de las cosas. El Tribunal Electoral, precisamente por manejar cosas políticas, tiene que entender que el juego no puede estar para un solo lado. El juego tiene que estar donde debe estar. Y los que pretenden ser sociedad civil no puede estar diciendo que yo soy nada más al que yo quiero pegarle y no lo demás. Vamos a estar claros en esto. De manera que esta va a ser una campaña política muy subgénere. Y el peligro de esta campaña es lo corto que es, que impide que vía la propaganda yo pueda hacer de conocer los candidatos. Entonces la campaña se va a inclinar hacia el ataque, hacia la descalificación, hacia la toma de mejor no arriesgo nada, no digo nada, y usted vota por mí porque yo estoy en contra de. Y usted no sabe por quién está votando. Esto hace que el elector tiene que estar más despierto y hurgar más, saber más. Porque lo que nos estamos jugando aquí no es una cualquier transición. Lo que nos estamos jugando aquí es quién es el hombre o la mujer que va a dirigir el país en medio de la compleja situación que hay internacionalmente, de las oportunidades que hay y de los riesgos que hay. De manera que estas cosas usted las debe tener en consideración. Y fíjese, le añado otro elemento más. A lo largo de estos 4 años nosotros hemos tenido lo que nosotros hemos llamado el lawfare, el uso de la justicia como arma política. Y esta semana, hoy, el periódico La Prensa habla de un informe de 318 cheques que se fueron cambiados en el Banco Nacional que afectan a diputados. Y por los furrillos, todo el mundo sabe los 3 nombres. Todo el mundo. Eso tiene un efecto que le recuerda al elector. Hay una cosa en inglés que se llama primary, que es usted recibe una información, usted la almacena. Y cuando va a tomar un acto de reflexión, como es votar, eso vuelve a su mente. La propaganda tiene la intención de colocarle en su mente, en su disco duro de su cerebro, información que lo haga votar de una manera diferente a la que usted piensa. Por eso usted debe estar atento a lo que está ocurriendo. Fíjese, además de eso, hoy también se publica en el mismo periódico que esta semana está citado por la Fiscalía el secretario general de la Asamblea Nacional, Frank Weber, y sobre la teoría del fiscal de que si no va, lo va a conducir. Todos estos efectos que están surgiendo en la Asamblea Nacional tienen efecto en el proceso electoral, porque ¿quiénes pusieron a estos candidatos que están ahí en la mayoría? No digo a todos, a la mayoría. Los diputados. ¿Cómo eso va a influir en el voto independiente que representa la mitad del país? Eso no lo mide ninguna encuesta. Ese es el imponderable de esta elección.
¿cómo va a reaccionar el voto joven? Y observe otra cosa más. Los intereses tradicionales de este país se están uniendo para impedir una cosa que ya ha madurado en la sociedad panameña, que es la necesidad de una reforma constitucional nueva. Y fíjese que ya lo quieren hacer por la vía de 2 asambleas. ¿Usted cree realmente que puede haber una reforma constitucional de fondo a través de 2 asambleas? ¿Ustedes lo creen? No es posible. Le digo, cualquier cosa que haga la asamblea no va a solucionar nada. No. Ellos van ¿Por a qué? tratar de preservar el status quo. ¿Debemos o no cambiar el sistema circuital? Claro que debemos cambiarlo. ¿Debemos reducir el número de diputados? Claro que debemos reducir el número de diputados. ¿Debemos cambiar el método de seleccionar la Corte Suprema para que el Ejecutivo no tenga nada que ver y poder hacerlo más independiente? Claro que lo necesitamos, pero para eso necesitamos cambiar la Constitución. ¿Usted cree que esta asamblea y la que viene va a hacer eso? No, hay que darle eso al soberano. ¿Por qué los sectores de poder no quieren una reforma constitucional integral? Porque rompe los privilegios que tienen. ¿Quién se beneficia de este sistema? ¿Usted? No, el poder económico. Porque una parte de esta campaña está controlada por las pugnas interburguesas de los grandes capitales financieros de este país, pero no está usted en ese juego. Ni va a estar. Ni va a estar. Entonces uno tiene que actuar entonces mirando con cautela lo que está ocurriendo. Porque si nosotros no sabemos hacer los cambios a tiempo, los cambios se van a hacer a destiempo. Y entonces se va a hacer a la fuerza. Ahí tiene el caso de Haití. O tiene el caso de Francia. No es que esto afecta a sociedades incultas para decirle, porque ahí viene, ¿por qué Haití? No, tiene Francia. Mire dónde está metido la señora Brexit, la señora May, ya con el Brexit, en una camisa de fuerza. Mire el caso de Argentina. Mire dónde quedó Brasil. Entonces, mire México. Entonces, observe bien, porque tenemos que actuar con sensatez. Así que todas estas cosas es importante que usted las tenga en su maleta de información y a la hora de tomar sus decisiones, cualquiera que ella sea, tenga un pensamiento de reflexión sobre lo que usted cree que es bueno para usted, pero más para usted, para las futuras generaciones de Panamá. Venezuela es el ejemplo más claro de no saber actuar con sabiduría y estar apostando a lo que ofrecieron. Fíjese, el deterioro que Venezuela comenzó cuando se escogió a Caldera. Y comenzó el juicio contra Carlos Andrés Pérez en una frenética acción de todos los medios para destruir el sistema político. ¿Y qué produjo eso? Chávez. ¿Y qué produjo Chávez? La Venezuela de hoy. Entonces tengamos cuidado. Miren dónde está el señor Ortega. Hace unos meses era el papazote, todo se resolvía. Hoy es un país atrapado en la mentira y la corrupción. Mire cómo está Guatemala. Fíjense qué pasó en Costa Rica. Entonces todas estas cosas nos deben llevar a nosotros a que tenemos un país, tenemos la responsabilidad de actuar con inteligencia. Cualquiera que sea su decisión al final, es la que va a definir esto. Habrá mucha manipulación durante las próximas semanas, no tenga la menor duda de ello. Mañana le vamos a dar otras informaciones con respecto a estas cosas que usted debe tener en la mente. Hay 5 o 6 ideas claves que usted tiene que seguir en este proceso electoral. 5 o 6 cosas claves. Nadie maneja más de 7 variables simultáneamente. Nadie. Ni Alberto Einstein con su inteligencia la hacía. Así que menos lo vamos a hacer nosotros, que no tenemos esa brillantez de él. Mañana hablamos un poco más sobre política. Así es.